Saludos, mi nombre es Marco Nogués y vamos a resolver un problema de dinámica combinado con el tema de trabajo. Para lo cual lo que va a ser muy importante es utilizar nuestro esquema de resolución de problemas. Un piano de 330 kilogramos se desliza 3.6 metros hacia abajo de un plano inclinado de 28 grados y un hombre que empuja sobre él, paralelo al plano, evita que se acelere. El coeficiente efectivo de fricción cinética es de 0.40 y nos piden calcular las diferentes fuerzas, así como el trabajo realizado por estas fuerzas. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una combinación entre modelar, simplificar, idealizar, visualizar y hacer nuestra descripción cinemática, dinámica y energía. Entonces vamos a empezar con la descripción del movimiento. Nos dicen que se está deslizando hacia abajo, por lo tanto si el hombre no estuviera aquí, este objeto probablemente tendría un movimiento acelerado hacia abajo. Pero justamente nos están diciendo que evita que acelere, por lo tanto el piano se mueve con una rapidez constante descendiendo sobre la rampa. Es lo que llamamos nuestra descripción cinemática. Ahora vamos a pasar a la descripción dinámica. La descripción dinámica intenta contestar la pregunta: ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el piano? Y aquí tenemos que recordar que para nosotros las fuerzas tienen que ver con interacciones. Por lo tanto, lo que tenemos que ver primero es con qué objetos está interactuando el piano. Una manera de esquematizar esto es justamente poner una frontera sobre el piano y ver con qué objetos está interactuando. Entonces vemos que aquí está interactuando con el hombre y con la superficie en una interacción de contacto, y tenemos una interacción a distancia con la Tierra. Es decir, la Tierra jala todos los objetos hacia abajo. A partir de este análisis, nosotros entonces podemos decir que existen 4 fuerzas sobre el piano. Ese es nuestro razonamiento. El hombre, que ejerce la fuerza sobre él, que para evitar que se caiga va a ser en dirección opuesta al movimiento. La fuerza perpendicular de la superficie sobre el piano, lo que llamamos la fuerza normal. La fuerza paralela a la superficie sobre el piano, que es la fricción dinámica. Y la fuerza de la tierra, peso sobre el piano. Aquí vale la pena que consulten un libro de física para checar las características de cada una de estas fuerzas y que las puedan anotar en una ficha de trabajo. Una vez que sabemos las características de estas fuerzas, podemos dibujarlas en un esquema. Aquí, como ya tenemos el dibujo, vamos a tratar de dibujarlas aquí. Primero vamos a dibujar la fuerza del hombre sobre el piano, y como habíamos dicho, debido a su contacto, es una fuerza que actúa en la dirección hacia arriba. Luego tenemos la fuerza perpendicular a la superficie sobre el piano normal, la que impide que atraviese la superficie, y entonces vamos a trazar esta fuerza en la superficie. Esta es la fuerza normal. Finalmente tenemos la fuerza paralela a la superficie debido a la fricción sobre el piano. Recordemos que el objeto se está moviendo hacia abajo y la fuerza de fricción cinética actúa en el sentido contrario de la fuerza. Y finalmente tenemos la fuerza de la tierra sobre el piano, lo cual es el peso, que se va a aplicar en el centro de masa del objeto y que siempre va hacia abajo. En esta parte hemos localizado las fuerzas y lo que tenemos que hacer es elegir un sistema de coordenadas adecuado para poder expresar estas fuerzas en sus coordenadas tanto polares como cartesianas. Podríamos, si quisiéramos, elegir nuestro sistema de referencia normal, es decir, un eje Y vertical y un eje horizontal, pero el problema de hacer esto es que tendríamos únicamente el peso
como un vector fácil de representar porque estaría en el eje de las Y, y todos los demás habríamos que calcular ángulos. Por lo tanto, lo que sería lo más conveniente es utilizar un sistema de coordenadas de tal manera que pudiéramos evitar este trabajo. Y esto implica escoger una coordenada, un eje Y perpendicular a la superficie y un eje X paralelo a la superficie. Y elegimos que el sentido del movimiento sea el sentido positivo del eje X. Con estas referencias entonces ya podemos trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Y ya podemos avanzar en modelar y simplificar e idealizar. Lo primero que hacemos es considerar el piano como una partícula puntual. Vamos a trazar los ejes de coordenadas, tratando de respetar un poco los ángulos. Y a partir de aquí, ahora sí vamos a dibujar esquemáticamente las fuerzas que actúan. Visualizando, este sería el dibujo, este es el esquema, el diagrama de cuerpo libre, donde vamos a poner toda nuestra atención en colocar las cantidades físicas conocidas y desconocidas. Vamos a empezar por trazar el peso. La primera fuerza que sabemos que es una fuerza que actúa hacia abajo, ojo, no hacia el eje de las 10 porque ahora lo tenemos volteado, pero sí sabemos que siempre actúa hacia abajo. Y entonces le colocamos su etiqueta. El peso no es otra cosa que la interacción de la tierra sobre el piano. Aquí lo primero que podemos hacer es, como este tiene un cierto ángulo con respecto al eje Y, tenemos que descomponer este vector en sus componentes Y en X de los ejes que nosotros elegimos. Y esto lo hacemos trazando un paralelogramo con estas líneas que parten de la punta del vector perpendiculares a los ejes, y entonces estos son los nuevos vectores componentes. Este sería la componente de P en X, que apunta hacia la dirección en X, y esta es la componente en Y. Una cosa que nosotros tenemos que hacer es, como la suma de estas dos componentes es el vector, de alguna manera lo podemos sustituir. Entonces este ya no lo vamos a tomar en cuenta y vamos a tomar en cuenta únicamente sus vectores componentes. Seguimos haciendo únicamente trabajando con el diagrama. El peso es algo que conocemos porque conocemos el tamaño del peso y conocemos el ángulo en coordenadas polares, por lo cual tenemos que poner un punto y coma aquí, recordando que este es el tamaño y el ángulo va a ser este. Entonces esto está perfectamente conocido y lo podremos calcular, recordando que aquí, como es el tamaño, tenemos que ponerle este símbolo. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a trazar la normal. La normal, como esto se está deslizando, no hay movimiento a lo largo del eje de las Y, entonces la normal va a ser igual al vector componente en Y. Ahorita vamos a ver las ecuaciones. Y aquí vemos que es la componente del peso en X la que está, digamos, jalando hacia abajo. Entonces, la suma de las dos, tanto de la fuerza de fricción como de la fuerza que hace el hombre, esto es lo que nos tiene que dar igual a la componente del peso en X. Y es muy importante no olvidar poner los subíndices.
aquí es superficie sobre el piano, la fuerza de fricción es la superficie sobre el piano también, y finalmente tenemos la fuerza aplicada del hombre sobre el piano. Entonces, de esta manera podemos checar que las fuerzas estén realmente bien trazadas. La fuerza normal está únicamente en el eje de las Y, por lo tanto, su tamaño va a ser 0 en el eje de las X y va a valer n positivo, el valor de la normal, en el eje de las Y. Esto es en coordenadas cartesianas, y en coordenadas polares, esto sabemos que es el tamaño de la normal, punto y coma, el ángulo, que en este caso es este, y que vale 90 grados. Entonces, en este problema conocemos la dirección, pero no conocemos el tamaño de la fuerza normal, que es algo que tenemos que encontrar. Para la fuerza del hombre, igual conocemos su tamaño, perdón, no conocemos su tamaño, y sí conocemos su ángulo, que es 180 grados. Y para la fuerza de fricción cinética, tampoco conocemos su tamaño, pero sí tenemos una expresión sobre el tamaño de la fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción cinética por el tamaño de la fuerza normal, punto y coma, 180 grados. Entonces, aquí vemos la estrategia que vamos a utilizar para calcular este problema. Es decir, a partir de que conocemos el tamaño del peso, vamos a calcular las componentes en X y en Y del peso. La componente del peso en Y va a ser igual a la componente de la normal. Si conocemos el tamaño de la normal, si conocemos el tamaño de la normal, vamos a conocer el coeficiente de fricción cinético y el tamaño de la fricción cinética, y entonces como conocemos el peso en X, va a ser fácil conocer la fuerza que hace el hombre sobre este objeto. Todo esto gracias a que conocemos la relación entre las fuerzas y el movimiento. Habíamos dicho que el movimiento es con rapidez constante, y tenemos que recordar que si el movimiento tiene rapidez constante, se cumple que la suma de las fuerzas es igual a 0. Entonces, aquí esto es igual a las fuerzas que están actuando, que es el peso más la normal más la fuerza de fricción estática más la fuerza que hace el hombre. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, la manera algebraica de resolver es que vamos a poner todo esto en coordenadas cartesianas. Va a ser igual a 0, nos va a dar dos ecuaciones y vamos a poder calcular estas, todos los elementos. Inténtenlo hacer, paren el video para que se entrenen en estas operaciones algebraicas. Finalmente, uno, conforme va haciendo el problema, se va a dar cuenta de los errores que está haciendo. Aquí estos dos vectores tienen el signo, bueno, no es error, sino darse cuenta que estos van a tener signos negativos en las coeficientes de fricción, y que el vector peso en coordenadas cartesianas pues se caracteriza por ser el peso por el coseno de teta, el tamaño del peso por el seno de teta. Estas son las ecuaciones y revísenlas con cuidado.